Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Qué gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a Canadá en español. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos en este viernes. Cerramos la semana con noticias de Canadá, Estados Unidos, América Latina y algunas historias que sin duda llaman mucho la atención. Así que quédense con nosotros y, como siempre, gracias por ser parte de esta comunidad. Comenzamos. Canadá estaría dispuesto a retomar la venta de alcohol estadounidense si se alcanza un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en medio de las actuales negociaciones comerciales. Veamos el informe. El gobierno federal de Canadá pidió a las provincias que estén preparadas para volver a colocar en los estantes las bebidas alcohólicas provenientes de Estados Unidos. La medida podría aplicarse si Ottawa y Washington alcanzan un acuerdo comercial antes del nuevo plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, fuentes familiarizadas con las negociaciones aseguran que un acuerdo todavía no es inminente. El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, informó este viernes a sus homólogos provinciales sobre el estado de las conversaciones con Estados Unidos. Según esas fuentes, los dos gobiernos todavía mantienen diferencias importantes en varios temas. Además del regreso del alcohol estadounidense a las tiendas, Ottawa pidió a las provincias que estén preparadas para eliminar las reglas de compras públicas que actualmente favorecen a proveedores canadienses. La disputa comercial aumentó después de que varias provincias retiraran de sus tiendas de licores productos estadounidenses como medida de represalia contra los aranceles de Washington. Ahora, Canadá y Estados Unidos buscan alcanzar un acuerdo antes del 19 de agosto, fecha en la que Trump ha amenazado con imponer un arancel del 50% a cientos de productos canadienses. De acuerdo con las fuentes citadas por CBC, la propuesta que se está negociando contempla que Estados Unidos no aplique esos nuevos aranceles. También se analiza reducir, aunque no eliminar por completo, algunos impuestos que ya afectan a productos canadienses, como el acero, el aluminio, los automóviles y los productos forestales. Por ahora, las negociaciones continúan y todavía no existe un acuerdo definitivo. Y continuamos precisamente con esta relación entre los dos países vecinos. Washington elevó nuevamente el tono frente a Canadá y advirtió que no aceptará medidas consideradas como represalias ante los nuevos aranceles, aumentando la presión sobre las negociaciones. Veamos qué está ocurriendo. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, lanzó una nueva advertencia a Canadá mientras se acerca la fecha límite para los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Greer aseguró este viernes que Washington no tolerará represalias canadienses si el presidente estadounidense cumple su amenaza de imponer nuevos impuestos a las importaciones. Durante una visita a una fábrica de neumáticos en Des Moines, Iowa, Greer afirmó que Estados Unidos está tratando de proteger sus cadenas de suministro y que esta política comercial no está dirigida únicamente contra Canadá. El funcionario advirtió que, si algún país responde con medidas de represalia, Estados Unidos tomará nuevas acciones. La declaración llega en medio de negociaciones intensas entre Ottawa y Washington. Greer dijo que las conversaciones con el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, han sido constructivas. También afirmó que percibe una posición más conciliadora por parte de Canadá. Sin embargo, las negociaciones siguen lejos de estar resueltas. Ahora cambiamos completamente de tema con una historia mucho más positiva y sin duda bastante curiosa. Un ciudadano de Nueva Zelanda se propuso atravesar Canadá en canoa, a pesar de que cuando comenzó esta aventura prácticamente no sabía remar. A continuación, les contamos esta increíble historia. Tom Hudson, originario de Nueva Zelanda, llegó a Montreal después de completar una travesía de aproximadamente 5.000 kilómetros en canoa, desde las montañas rocosas hasta Quebec. El neozelandés pasó 216 días recorriendo ríos y lagos de Canadá, y lo más sorprendente es que cuando comenzó el viaje nunca había practicado canotaje. La falta de experiencia quedó clara apenas 4 días después de comenzar, cuando volcó su propia canoa. Pero aquel incidente no lo hizo abandonar. Hudson continuó avanzando durante meses hasta completar una de las aventuras más exigentes de su vida. Durante el recorrido, también descubrió una parte de Canadá que no conocía. Encontró animales que nunca había visto personalmente, entre ellos lobos y osos.
Y hubo un día particularmente impresionante. Llegó a contar 14 alces en una sola jornada. Pero, según Hudson, una de las cosas que más recordará no tiene que ver con los paisajes ni con los animales. Fue la gente. El aventurero destacó la amabilidad de los canadienses que encontró durante el camino y que, en distintos momentos, le ofrecieron ayuda sin tener ninguna obligación de hacerlo. Después de 216 días sobre el agua, Hudson reconoce que la experiencia puso a prueba tanto su resistencia física como su fortaleza mental. Y aunque ya llegó a Montreal, asegura que todavía necesitará tiempo para procesar todo lo que vivió. Tom Hudson comenzó esta aventura sin saber remar. Terminó cruzando Canadá en canoa, desde las montañas rocosas hasta Montreal. Una aventura de 5.000 kilómetros que comenzó con una canoa, poca experiencia y una enorme dosis de determinación. Pasamos ahora a una noticia de Estados Unidos que ha generado gran atención. Luigi Mangione admitió haber cometido el asesinato del director ejecutivo de una de las mayores compañías de seguros de salud del país, un caso que ha provocado un amplio debate. Vamos con los detalles. Luigi Mangione se declaró culpable el viernes de haber matado a tiros al director ejecutivo del mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos. El caso, que conmocionó al mundo empresarial estadounidense, se remonta a diciembre de 2024, cuando Mangione abrió fuego en una calle de Manhattan contra Brian Thompson, de 50 años, director ejecutivo de United Healthcare. La sentencia se conocerá el 18 de diciembre, pero la Fiscalía ya adelantó que solicitará cadena perpetua. Hoy, el Distrito Sur de Nueva York, junto con nuestros socios de las Fuerzas del Orden, escribe el capítulo final del proceso federal contra Mangione. Ahora ha sido declarado culpable en un tribunal federal y se enfrenta a cadena perpetua. Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el Estado de Nueva York. Tras su declaración de culpabilidad, su defensa pidió el viernes que se retiren los cargos estatales para evitar que sea juzgado 2 veces por los mismos hechos. Otros 2 cargos federales que contemplaban la pena de muerte fueron desestimados por un juez a principios de este año. La muerte de Thompson sacó a la luz un profundo malestar de parte de la población con el lucrativo sistema privado de atención médica de Estados Unidos. Algunos usuarios de redes sociales presentaron a Mangione como un héroe. En cambio, los sectores conservadores, encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump, han reclamado un castigo ejemplar. Continuamos con información relacionada con seguridad y lucha contra el narcotráfico. El gobierno estadounidense contempla realizar operaciones terrestres contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, en coordinación con algunos países de América Latina. Veamos el reporte. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asistió el jueves a ejercicios militares multinacionales en Panamá que reunieron a fuerzas de unos 20 países en medio de los esfuerzos de Washington por reforzar la lucha contra el narcotráfico en América Latina y la seguridad del Canal de Panamá. Durante la demostración, helicópteros y embarcaciones militares participaron en maniobras de interdicción marítima frente a las costas panameñas. Según el Mando Sur estadounidense, el ejercicio busca fortalecer la cooperación regional para proteger una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. Su tenacidad inquebrantable y determinación han fortalecido nuestra capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales y de todos los dominios en defensa del Canal de Panamá. La visita de Hegseth coincide con una ofensiva más amplia de Washington contra los cárteles de la droga en la región. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos planea desarrollar operaciones antidrogas en tierra, similares a las que ya realiza contra presuntas embarcaciones de narcotráfico del Caribe y en el Pacífico Oriental. Según Washington, esa campaña, iniciada en septiembre pasado, ha dejado al menos 215 muertos. Mientras las fuerzas participantes simulan la interceptación y captura de sospechosos en el mar, Estados Unidos impulsa una coalición de 19 países para ampliar la presión sobre organizaciones criminales que considera una amenaza para la región.
La visita también refleja el renovado interés estratégico de Washington por el Canal de Panamá, una infraestructura clave para el comercio mundial y cuya seguridad, según el mando estadounidense, requiere cooperación internacional. Proteger su neutralidad y operación continua no es responsabilidad de una sola nación, es una carga compartida por todas las banderas aquí representadas hoy. En paralelo, Hegseth aseguró que Washington trabaja con aliados como Colombia y Ecuador para extender esas capacidades operativas y llevar la lucha contra los grupos del narcotráfico también al territorio continental. Y cerramos con una noticia especialmente dolorosa desde Colombia. A medida que avanzan las labores de búsqueda tras el devastador terremoto, los equipos de rescate enfrentan condiciones cada vez más difíciles y las esperanzas de encontrar sobrevivientes comienzan a disminuir. A continuación, el informe. Colombia entró en una fase crítica en la que disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes del potente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes y que afectó al oeste del país. En la mañana del jueves se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes. Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya vida, pero voluntarios y socorristas expertos trabajan hasta con sus propias manos en busca de un milagro. Ver este dolor me lleva hasta lo más profundo a imaginarme de personas que aún están enterradas con vida y que necesitamos orar, accionar. Estoy bastante triste y afectada como por todo lo que ha pasado. Porque igual, pues, mi familia, gracias a Dios, está bien, pero pues hay muchísimas que no. En las zonas más afectadas ya se siente el olor a putrefacción. El balance de víctimas es de más de 280 muertos y casi 4.000 heridos. Además se cuentan 379 desaparecidos, según la Unidad de Atención a Desastres. El terremoto también destruyó casi 11.000 viviendas, dejando a la intemperie a familias enteras. En Cali, una de las ciudades más afectadas, los parques y las calles se han transformado en campamentos improvisados. Pereira, una de las capitales de la región cafetera del país, es otra de las más golpeadas. La solidaridad ha aliviado las arduas jornadas de búsqueda y ha mitigado la escasez. Miles llegan con agua, comida y medicamentos a los barrios afectados. Pero las réplicas y los daños estructurales complican las labores de rescate. El terremoto tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres del país, donde ya terminó la fase de búsqueda y rescate. Un gimnasio de boxeo se convirtió en refugio temporal para unas 130 familias desplazadas por el terremoto en Quibdó, la capital chocuana, pero enfrenta escasez de suministros básicos. Entre los más afectados se encuentran también migrantes venezolanos. No hay energía, necesitamos instalaciones, ventiladores, un televisor si puede ser para los niños. O sea, necesitamos más que todo cosas que colchonetas, sábana. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió 3 días antes del sismo, decretó el miércoles la emergencia económica, una medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto. También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas. En cuanto a la atención al desastre, el presidente de ultraderecha ha sido cuestionado por estrechar relaciones con Israel en plena emergencia y por una supuesta negativa a recibir ayuda humanitaria de gobiernos alejados de su línea política. Colombia únicamente ha aceptado rescatistas enviados por los gobiernos derechistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, pero el canciller Omar Bula dijo que la recepción de ayudas no ha tenido ninguna consideración ideológica ni política. Y aceptamos y agradecemos su ayuda. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Colombia vetó el envío de rescatistas militares mexicanos por falta de una certificación. Todo el apoyo que requiera Colombia. Gracias por acompañarnos durante esta semana y por permitirnos entrar cada día en sus hogares para llevarles la información de Canadá y del mundo. Nos despedimos hoy con una historia de esfuerzo y aventura, pero también con nuestro pensamiento puesto en las familias que siguen esperando noticias de sus seres queridos en Colombia. Recuerden suscribirse a Canadá en Español, activar la campanita y compartir nuestras noticias. Yo soy Paula Pinzón. Que tengan un excelente viernes, un muy buen fin de semana y sobre todo, cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Bendiciones y hasta pronto.